sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Mamá, no estoy muerta, es el nombre de este libro, escrito por Mariela, que es un testimonio sobre aquello que ocurrió durante el conflicto armado interno que tanto golpeó a Guatemala, cuando miles de niños fueron secuestrados virtualmente y entregados en adopción a través de negocios que generaron muchísimo dinero a aquellos abogados, militares que en ese momento se dedicaban al tráfico de niños. Este testimonio pues, nos recuerda ese pasado reciente tan doloroso que no podemos permitir que se vuelva a repetir. No se puede, en una sociedad como la nuestra, que los niños sean virtualmente robados de sus hogares para ser enviados a otros países donde puede ser que tengan mejores oportunidades de vida, pero cuando se trabaja a través de negocios como este, tan oscuros, tan corruptos, le hacen un gran daño a lo que debería de ser una posibilidad de que cualquier persona a través de la adopción tenga una mejor vida. Vamos a escuchar una entrevista con la autora del libro, pero también vamos a tener acá a alguien que es un experto en la reconciliación de aquellos que fueron sustraídos de sus hogares y que cuando crecieron se dieron cuenta que sus raíces estaban en Guatemala, para que conozcamos a profundidad qué es lo que ocurrió con estos casos. Gracias por aceptar esta entrevista. Yo sé que escribir un libro muchas veces es también sacar los demonios que llevamos dentro. En su caso es un testimonio de vida, es un testimonio también de la historia de este país, donde el conflicto armado interno permitió no solo violaciones a los derechos humanos, sino también el que muchos niños fueran arrancados de sus propios hogares para ser llevados a distintos hogares en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa. Usted es un ejemplo de ello. ¿Qué fue lo que la motivó a decidir escribir Mamá, no estoy muerta? Gracias por la invitación y recibirme, porque es complicado para mí también en español, porque yo no lo hablé después. Yo hablo español solo después de 3 años. Yo escribí algunas palabras en 2018, la primera vez que yo estuve aquí, para encontrar mi mamá, mi familia, para no olvidar. No olvidar, porque es impactante una historia de este tipo. El reencuentro también fue muy impactante, muchas emociones, y yo escribí para no olvidar. Y después, cuando yo encontré más y más víctimas en Europa, yo me dijo, no se puede, y nunca se puede permitir que una otra persona, una otra niña, un otro nene puede ser robado de su mamá por motivo de adopción ilegal, porque no es una adopción, es un robo de niño. Y este proceso yo lo empecé de esta manera. ¿Qué espera usted al escribir este libro? Que entendamos los guatemaltecos que esto que pasó no debe seguir ocurriendo. Creo que es por la memoria también, que cada testimonio es una parte de la memoria de lo que pasó con los niños que sacaron del país de esta manera, porque adopción es una cosa, pero ser mercancía en el proceso de adopción es otra cosa, es diferente. Y creo que todos juntos podemos tener una conciencia de la sociedad civil para entender cómo se puede, cómo las personas que involucran en este proceso ahorita y necesito respuesta también. Rigoberta Menchú escribió un libro, Así me nació la conciencia. ¿En qué momento le nació a usted el estar en un hogar en Bélgica
con sus padres adoptivos. ¿Cuándo fue que usted decidió buscar sus raíces? La primera vez fue mis padres adoptivos que me preguntaron para encontrar mi familia, pero yo estuve más joven y creo que no tengo la maturidad para hacerlo. Yo empecé un poco cuando tuve 19 años, pero sin apoyo, sin ayuda, y fue complicado. Y después, en 2017, cuando yo estuve madre de mis hijos, tengo 2 hijos, y a este momento yo empecé la búsqueda porque mi hija, que tenía 5 años y media, me preguntó para saber si ella es una mujer indígena, que si yo y ella estamos indígenas de Guatemala. Yo estuve segura que no, yo le dijo no soy, pero no tengo respuesta para ella como madre, pero no tengo respuesta para mí como mujer. Y me tocó el corazón y yo empecé el proceso de la búsqueda. ¿Qué cambió en su vida al descubrir esos dos mundos? Todo se cambió, la vida, las familias. Ahorita yo tengo una grande familia y 2 familias, pero para mí es solo una, entre 2 países. Todo se cambió, la fundación que ahorita tuvimos, esta lucha yo tengo actividades también, yo tengo una vida, yo tengo mis amigos y yo soy madre para mis hijos, etc. Pero es una lucha, es cansado. ¿Sus padres adoptivos la han apoyado en este reencuentro también con su familia guatemalteca? Sí, mucho. Y es lo más duro, creo yo, por mis padres adoptivos fue por mi mamá allá, porque para ella la adopción es un sueño de vida. Ella podría tener sus propios hijos si ella quiere. Es un proyecto de vida para ella. Y creo que ella no tiene culpa para nada. Yo lo digo todo el tiempo, tú no tienes culpa para nada, mami. Pero para ella es como un robo de su sentimiento de madre, porque ella viene aquí, en Guatemala, en 87, y un momento ella está en el mismo lugar que mi madre biológica. 100 metros de diferencia entre mis 2 madres en 87, es una locura, pero es algo que se pasó en 87. Pero me apoyaron por todo y de todas partes, me pagaron mi primer viaje. Es una manera, creo yo, para ellos de decir, entonces va a encontrar su familia biológica, pero para mí, yo lo digo, yo tengo 4 padres, 2 de sangre y 2 de corazón. Toda esta época del conflicto armado, donde no solo elementos del ejército, sino también abogados y otras personas más participaron en la sustracción de niños y convirtieron la adopción, que es algo bueno y que ayuda, pero ellos lo pervirtieron. ¿Cómo es posible que personas como usted hayan logrado revertir eso? Porque estoy seguro que hay otros cientos de niños, ahora jóvenes, que no han tenido este camino que usted ha tenido. ¿Qué piensa usted de esta situación de aquellos que siguen sin encontrar a sus padres biológicos? Sí, yo no soy la sola, no soy la primera también. Por ejemplo, en mi libro yo hablo de la primera persona que yo conocí, que fue Carmen María Vega, una persona de Francia que fue víctima también con su mamá. Y antes de nosotros conozco otras personas también que fue víctimas en el mismo red con Ofelia de Gamas, cuñada de Oscar María Victores. Pero este mercado, porque fue un mercado en final, es así, es el acto noble de adoptar un niño se convirtió en un mercado.
Y los niños, no, como seres humanos, se convirtieron también en mercancías. Y de esta manera, con las personas que involucran en este proceso, fue algo muy terrible para el país, con la corrupción, con las personas muy altas, muy poderosas aquí en Guatemala. Y de esta manera, cada persona tiene su responsabilidad en este proceso. De la persona de la inmigración, el abogado, a las personas del hospital también, los doctores, etcétera, etcétera. Todos los que firmaron algo son responsables de una parte de este proceso. Y creo que cada año ahorita las personas adoptadas se van a regresar más aquí en Guatemala y que cada testimonio va a ser una gota más en la mar de la conciencia. Al final creo que es más una conciencia de sociedad que podemos tener. Usted sabe que en esa época, los años 70, 80, los grandes hoteles de este país, cuando uno llegaba, en el lobby uno veía a los niños pequeños, veía a los abogados, habían hombres, mujeres que manejaban este negocio, negociando con ciudadanos extranjeros para llevarse a los niños. O sea, aquí el Estado permitió, avaló e incluso incentivó esta clase de adopciones. Y la justificación era que el niño que lo sacaban de un hogar pobre, por usar el término, iba a tener una mejor vida afuera. De esa manera se justificó no solo lo de ustedes, sino de miles de niños más. Esto como al final, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad? Porque el problema es si se sigue permitiendo o no que nuestros niños salgan de esta forma del país. Es una pregunta muy larga porque primero en mi caso no fue así. Yo no soy de una familia pobre en Guatemala, pero de manera más general, yo creo también que necesito de apoyar a las familias aquí en Guatemala, de apoyar en la educación de las jovencitas para que ellas no podrían ser embarazadas a 13 años, 14 años así. Y también la Convención de la Haya ahora dice la adopción es el último mecanismo por el interés superior de un niño. Antes de eso, necesito de buscar soluciones en la familia cerca, instituciones, etc. Y yo creo también que sacar un niño de un país, porque un desarrollo es complicado, perder sus raíces, su idioma, su cultura, es complicado después de tantos años de regresar, porque necesito de hacer el camino de vuelta, aprender el idioma, aprender el código de cultura, etc. Yo creo realmente que podría ser mejor que los niños aquí pueden ser adoptados aquí en Guatemala, pero la adopción es una buena cosa, claro. En el libro usted narra su propia vida, su propia existencia, la de otras experiencias también que usted ha visto. Cuando usted hace el libro, ¿qué aceptación tuvo con el editor? ¿Qué le dijo el editor cuando usted lleva el manuscrito? Yo lo escribí en francés y en primero el editor me dijo, pero está bien, pero ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Porque escribir es complicado, la verdad. Y escribir un libro es tener la atención de una persona, del lector. Es un trabajo, en fin, y yo trabajé con el editor también. Pero yo le digo, mira, mi historia es una parte, pero la lucha, ahorita estamos aquí en el gobierno, tenemos una investigación federal, tenemos un proceso en la justicia, hacemos eso, somos en contacto con las instituciones en Guatemala, somos en las Naciones Unidas, todos juntos escribimos la historia en realidad. Y las personas aquí que luchan por los derechos humanos, las personas adoptadas que quieren decir
o dar un testimonio. Y en final, para mí, cuando las Naciones Unidas tienen en cuenta este tema y que podemos tener un sueño de tener un reconocimiento de las adopciones ilegales como crimen de lesa humanidad por el Guatemala, es una parte de la historia o memoria de nuestro país. En este proceso también quiero escribir por el trabajo de tantas personas. Yo viví en Holanda una época en los años 80, obligado a salir de este país por cuestiones políticas, y en esos años había una moda en Europa, era el tener niños nacidos en estos países. A mí me llamaba mucho la atención ir al Parque Central en Ámsterdam, al Central Park, y ver ahí tanto niño moreno con madres y padres holandeses. Y era lo que yo le hablaba antes, ¿no? Con una buena vida, digamos, con mayores posibilidades, pero era evidente que habían sido arrancados de sus propias raíces. Acá también se dieron muchísimos casos de madres que salían de los hospitales nacionales cargando a su hijo y eran robados ahí para después ser vendidos. O sea, esta industria es tan inhumana que estos casos se produjeron, pero infinidad de veces. Entonces, sí viven bien los niños, es evidente, pero hay algo ahí que no todo va a ser con un final feliz, como su caso. ¿Qué pasa con otros niños y niñas que no tuvieron esta misma suerte? Sí, y en mis amigos yo tengo personas de este tipo de caso, y por eso que hacemos un trabajo de diferentes partes. Trabajo también con el ADN, somos en contacto con la FAFC y agradezco mucho a la Fundación de Antropología de Guatemala porque son los primeros pasos para intentar de reunir más familias con el ADN, porque algunos adoptados son víctimas de zonas de masacres y la FAFC tiene un banco de ADN para permitirle con las familias que buscan y también con las personas fallecidas. Pero estamos en un otro proceso también por intentar de crear un banco de ADN porque las madres que buscan sus hijos de Guatemala, pero niños desaparecidos, robados, secuestrados, podrían dar su ADN, que las personas adoptadas también podrían dar el ADN, pero es un proceso que necesito de reflexionar mucho por la ley en primero y también por la ética, porque necesito de ser justo en este proceso para cada persona y cada parte del mundo. El libro es una parte de su testimonio y usted ha dado también un paso muy significativo en esta lucha personal que tiene al crear una fundación. ¿Cuál es el objetivo de esta? La fundación con un equipo, porque no soy sola, somos muchos. El trabajo del equipo es de poder manejar las cosas, los diferentes proyectos, también apoyar a la búsqueda, apoyar de una manera clara y profesional, pero no existe algunos certificado para hacer lo que hacemos, porque también es una emergencia de las personas, porque los adoptados que sacaron del país en el final de los años 70, ahorita las madres son más grandes y corrimos atrás del tiempo. Y por eso también queremos ayudar a encontrar las informaciones, si no una persona, de una otra manera informaciones,
porque yo conozco personas que no tienen acto de nacimiento, o acto de nacimiento en Guatemala con los nombres de los padres adoptivos, con una maternidad que ahorita no existe y no tiene nada. Para ellos el ADN es la única esperanza. ¿En qué países trabaja la fundación? Somos en Bélgica, pero tenemos un punto de contacto en Francia, en Canadá también. ¿Y también ven la parte legal de las adopciones, legales e ilegales? Sí, los dos. ¿Qué intenta hacer usted con la fundación? O sea, ¿cuál es el objetivo final? Apoyar, ayudar, hacer las conexiones también, porque hacemos eventos, actividades sobre el Guatemala de manera general, por el arte, la cultura, la música, la cocina. Estamos en contacto, por ejemplo, con la comunidad guatemalteca en Bélgica. Cocinamos juntos, esta manera también de hacer una conexión. Sí, y también para la lucha, para hablar con los gobiernos, las instituciones, nacional e internacional. Necesito de tener estatutos oficiales. ¿Y cómo se mantiene esta fundación? Es duro porque no tenemos fondos, solo con donaciones y fondos propios. Por ejemplo, el equipo, cada persona, cada mes, un poco para funcionar. Esperamos recibir un apoyo de las instituciones. Es que el diputado federal en Bélgica preguntó de recibir un estado de víctima, fondos por apoyar y ayudar en la búsqueda, porque el Estado permite las adopciones, pero la búsqueda no hay. El libro, ¿cuál es su reacción ante la aceptación que ha tenido? Yo creo que para mí es más importante la lucha y el tema, porque ahora el tema es en la plaza pública, si yo puedo decir de esta manera, porque la gente también en Guatemala tiene conciencia de lo que pasó, que los guatemaltecos, cada familia, cada periodista con quien yo hablo, me dijo, oh, yo conozco una persona, yo conozco una madre, En final, muchas familias son afectadas por este tema y creo que ahorita podemos hablar, sensibilizar y reflexionar todos juntos sobre el tema, y porque somos las pruebas vivientes de lo que pasó, y ahorita pues necesito de hablar, es mi opinión. ¿Ha sentido algún tipo de temor al exponerse de esta manera tan pública en Guatemala? No, la verdad que no, porque yo sé que es una manera de poder explicar también. Yo lo escribí en la primera persona, con el tiempo histórico, como lo dijimos en la literatura, para que una persona que no se interesa la adopción puede decir, ok, yo voy a empezar a mis lados, como yo lo vivo yo, de esta manera la historia, y pues, pero como dijo yo, cada testimonio es diferente. Una otra persona adoptada va a buscar aquí, en Guatemala, y es también muy impactante porque va a encontrar documentos falsos en vivo. Yo lo hice desde Bélgica, y cada persona tiene su proceso personal. Que aquí lo importante es que quede claro que la figura de la adopción es buena, siempre y cuando sea legal, ¿verdad? Sí. Porque cuando no es legal genera toda esta situación que se convierte en un negocio. ¿Qué mensaje quisiera usted darnos a los guatemaltecos en base a su propia experiencia vivida? Quiero decir que dañar a un niño de cualquier manera es un daño a la humanidad. ¿Y hasta dónde quisiera que llegara el testimonio que usted ha plasmado en su libro? Yo espero poder dar un poco de esperanza para la familia que buscan. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Si usted quisiera agregar algo más para nuestra audiencia, por ese ejemplo que usted está dando de no solo valentía, sino también de un compromiso con Guatemala.
Muchas gracias. Solo quiero decir que por las familias que quieren encontrar más informaciones, familias guatemaltecas, que existe la Liga de Higiene Mental y también que aquí estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, estamos ahora en la Liga de Higiene Mental con el licenciado Marco Antonio Garavito, cuya trayectoria durante los últimos 20 años y más ha sido estos temas de la reunificación de aquellos guatemaltecos que en un momento fueron dados en adopción de manera irregular o ilegal. ¿Cuál es la consecuencia que ha tenido para estas familias y estos hombres y mujeres entregados de esa manera? Bueno, primero gracias por tenerte acá, ¿no? Desde luego la desaparición o la separación de un niño o una niña de la familia en cualquier circunstancia tiene implicaciones muy serias para el desarrollo normal, llamémosle así. No digamos en el contexto de un conflicto donde el control y las posibilidades de lo que te pasaba eran absolutamente cero, ¿no? En psicología decimos y en salud mental que un requisito para tener cierta estabilidad en salud mental es que tengas control un poco de tu vida, de tus decisiones, ¿verdad? En lo que haces, te vaya bien o te vaya mal, pero son tus decisiones. Pero cuando eso sale totalmente de tu contexto, ese proceso genera mucho dolor, mucho trauma, muchos problemas, ¿no? Y el tema de los niños desaparecidos por el conflicto en general han provocado eso en todas las familias. Y de ese número de familias, que según la comisión son más de 5.000 niños desaparecidos, hay una parte que cayeron en el tema de la adopción, ¿sí? Pero hay que decir en honor a la verdad que ese tema de la adopción tiene distintas rutas, digamos, no todo fue igual. No solo operó a través de esta red mafiosa que se organizó alrededor del gobierno de Mejía Víctores, con abogados, militares, gente civil, sino que también por la vía de iglesias católicas y evangélicas que estaban en las áreas de conflicto y que en su momento empezaron a sacar niños y a darlos en adopción. Teniendo las familias desde luego biológicas vivas, pero en una circunstancia de la guerra que ahora es difícil entenderla, pero que era sumamente compleja, es decir, no era el blanco y negro con el que podemos verlo. Sin embargo, esta parte de los que cayeron en estas redes mafiosas fue muy complicado, ¿verdad? Porque lo que nosotros tenemos claro a esta altura, debo decirte que nosotros entramos al programa Todos por el Reencuentro con niños que suponíamos íbamos a encontrar en Guatemala, al interior. Pero ya para el año 2008, 2009 nos empezaron a aparecer casos que nos vinculaban para afuera y entonces ya empezamos, digamos, un poco a trabajar alrededor de eso. Pero en ese marco hemos podido entender que la separación abrupta de una familia en niños que a veces no tenían ni la conciencia, ¿verdad?, de lo que estaba pasando, supuso de que salieran de un contexto cultural que no necesariamente después fue positivo. Porque uno de los principios de la adopción absolutamente válidos es que vos buscas una familia ad hoc al niño. Ese es un principio de la adopción en el mundo. Pero en Guatemala operó al revés. Familias buscaban un niño y el niño se les encontraba para una familia que por necesidad de tener un niño, pues la pedían, ¿no? Nosotros tenemos casos incluso de familias en Europa que pedían casi a la carta, ¿no? Yo quiero gemelos. Entonces te buscaban gemelos y si no los encontraban, como dice una carta que tenemos también de una de estas personas de estas redes, dice: no encontramos gemelos pero les mandamos 2, uno de 8 meses y una niña de 2 meses que recién vino de una aldea fronteriza con México y se fueron como gemelos, ¿no? Entonces esa perversión de la adopción hizo que muchos de estos niños y niñas cayeran en ambientes, Europa, Canadá, Estados Unidos, que al crecer les han implicado un montón de dolores, porque la incertidumbre, las preguntas, quién soy, de dónde vengo, etcétera, etcétera, son de todos los días, mientras ya empezaron a tener conciencia. Porque una adoptada en Bélgica, como nos ha pasado en un caso particular, que lo pienso ahora, de Larry Shield, pequeñita, sobreviviente de una masacre en el Larry Shield, con una familia adoptiva alta, rubia, jamás puede decir que es una hija natural. Entonces, desde muy chica, el planteamiento es quién soy.
Y la pérdida de la identidad, la pérdida de esa imagen, ese imaginario cultural, tu familia, esa supuesta familia biológica, eso es muy doloroso, muy, muy doloroso. Y a veces en general se dice, no hombre, allá están mejor que aquí, porque el tema se resuelve por la vida de los recursos que tenés para vivir. Y eso no es la vida es lo que tenés dentro, ¿verdad? Es decir, lo que vos reflejás y lo que te reflejan en un ambiente armónico, sano, de bienestar, en fin. Y esto muchos adoptados no lo han tenido, Haroldo, ¿verdad? Entonces es un problema muy complejo. ¿Cuál ha sido la reacción que has observado cuando se da esa reunificación de alguien que en Europa, con otro idioma, otras costumbres, y encuentra sus raíces acá? Mira, es complicado, pero nosotros desde el inicio hemos tenido, somos una institución de salud mental, ¿no? La Liga de Higiene Mental nace con la Revolución de Octubre, con Arbenz, ¿no? Entonces tenemos una serie de principios en la parte humana que no perdemos de vista, que tratamos de no perder de vista. Esto te lo digo porque cuando hay un proceso donde logramos ubicar a un adoptado con su familia biológica, intentamos hacer un proceso de trabajo previo antes del reencuentro, para que todo el tema de las expectativas que se tienen se aterricen, porque sin duda una madre que dice, bueno, mi hijo va a aparecer y viene de Francia y lo perdió de 3 años y lo soñó por 30 años, de 3 años, con su idioma, con su cultura, y le aparece una persona que medio habla español o solo francés. Entonces los golpes en esa parte de las expectativas es muy duro. Nosotros decimos que un reencuentro, en este caso de los adoptados, que no lo preparas emocionalmente, no vale la pena hacerlo. No se trata de juntar a la gente por juntarla, porque los efectos de eso a veces son más perniciosos, ¿verdad? Porque después del reencuentro siempre te surgen preguntas y te surgen dudas. Esas hay que prepararlas antes. Nosotros con los adoptados que estamos siguiendo, que son muchos, hemos hecho ya algunos reencuentros, siempre les decimos paciencia, paciencia, esto hay que prepararlo, ¿verdad? Porque no se trata, ya encontré y me voy y reencuentro a mi madre y ya, y ahí murió la... No es así, ¿verdad? Entonces, van a haber más o menos efectos negativos o positivos en la medida que prepares el proceso, ¿verdad? Es decir, incluso en este mismo lugar tuvimos un reencuentro virtual de una madre con su hija en Bélgica. Ella fue llevada a un destacamento militar en San Miguel Acatán, en Huehue, llevada con otras chicas adolescentes al destacamento de la aldea Coyá para servicio en el destacamento, incluyendo servicios sexuales, y ahí la embarazan, y ya embarazada la sacan. Y cuando el bebé nace, una persona del mismo destacamento le dice, yo tengo, a la abuela, no a la mamá, yo tengo quien se la pueda llevar en adopción, se la traen y la dan en adopción. Fue un proceso largo, ¿no? Pero hicimos el reencuentro aquí virtual. Ahora estamos en todo el proceso preparatorio porque ella viene a finales de marzo a ver a su madre. Pero hay muchas preguntas en el ambiente que estamos tratando de resolver, incluso con apoyo de la Fundación de Antropología Forense hemos hecho el ADN para terminar de amarrar todo el proceso. Entonces le das mucha garantía y seguridad a la madre y a la hija en este caso de que su reencuentro va a ser más sano que si no lo hiciéramos. Dolores hay, Haroldo, traumas hay, porque depende de cómo ha vivido cada uno de ellos en su adopción, su historia de vida. Y algunos han sido muy duros. Hemos tenido casos de adoptados, uno concreto, el otro no lo tenemos muy claro, que incluso se suicidaron, uno en Estados Unidos y otro en Europa, derivado de todo el proceso traumático de vivir un ambiente donde no lograron encajar. Es muy complicado, no es así de fácil. Entonces, eso es lo que hay que intentar hacer con los reencuentros de gente que está en Guatemala y con los adoptados. Hay que entender de que esto es un proceso psicosocial de apoyo. Y eso nos preocupa porque ahora en Guatemala hay gente que le está ofreciendo a los adoptados buscarle sus papeles a cambio de dinero. Pero les buscan los papeles, encontrás en RENAPO un papel y qué sé yo, pero ¿quién acompaña eso a la hora de que decidan venir o contactar con la familia? La esencia está en ese aspecto humano, no en el papeleo. El papeleo es una cosa técnica secundaria y esto debemos hacerlo en función de la parte humana, si no, no vale la pena hacerlo. ¿Y han encontrado algunos casos donde jóvenes, ahora ya casi adultos, ¿no?, que deciden mejor no buscar a su familia en Guatemala? Fíjate que es muy raro, tal vez 1 o 2 en toda la historia del programa,
Lo que sí sucede, como sucede en lo interno también, es que hay un fenómeno bien interesante en lo psicológico que vos pedís buscar y estamos en el proceso de buscar, incluso nos ha pasado aquí, pero cuando ya se concreta, te echas para atrás, como que te da miedo, porque llegó el momento en que te vas a enfrentar con una realidad que has soñado o has esperado y no sabes, le vas a reclamar a tu madre, a tus hermanos, cómo te van a recibir, vas a encajar. Entonces el tema del miedo aparece y en ese momento empezás a sentir como que hay así como un alejamiento, ¿no? Ya no es toda la presión del tiempo anterior de cómo vamos y qué, sino que como que se dan el tiempo. Pero eso es una parte normal, porque la búsqueda termina en una parte de miedo. Por eso tenemos que acompañar el miedo, porque si no lo acompañamos, viene o se da el reencuentro en un espacio de mal manejo emocional y debe ser lo más sano, lo más natural. Hemos tenido unos reencuentros, yo recuerdo uno de Alemania, de Múnich, que vino a ver a su madre a Chantla, que fue maravilloso, pero tuvimos meses previos que se hablaban por teléfono y compartíamos cosas, y cuando ya él vino, Carlos se llama, toda la parte emocional esa de dudas ya había pasado. Entonces fue un almuerzón, hubo marimba, había familia de la comunidad, una cosa hermosa. Así deben ser los reencuentros. No se trata nada más de hilar técnicamente un papel o técnicamente un ADN y ahí estuvo todo resuelto. No, eso no va por ahí. Y a nosotros nos preocupa mucho eso, de que el adoptado, en términos de su ansiedad, busque a alguien que le paga, pero que solo le va a buscar un papel y le va a ubicar una dirección y después, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Eso no, creemos nosotros que no se debe hacer así. En estos casos de estos reencuentros, las familias que han adoptado participan también de toda esta experiencia. En algunos casos, como sucede con los reencuentros internos, la familia adoptiva o la que creó, digamos, al chico o la chica, se dan las dos cosas, ¿verdad? En la familia adoptiva surge el tema del miedo a perder al hijo que tuvieron mucho tiempo, porque no entienden que el reencuentro no implica la pérdida de esos vínculos, ¿verdad? Por eso hay que trabajar también Nosotros decimos que en el reencuentro hay 3 actores: el reencontrado, la familia biológica y la familia adoptiva. En la medida que se pueden involucrar, nosotros las involucramos, pero no siempre se puede, ¿verdad? Entonces hay familias que son como muy abiertas a apoyar. Esta familia de Carlos, el de Chantla, fue realmente maravillosa en el apoyo que le dieron. Ahora tenemos unos casos donde la familia está así, bueno, ¿para qué buscar? Mejor no busques y no sé qué. Pero es entendible, en el fondo lo que hay es miedo, porque vos no quieres perder un hijo. Y no lo vas a perder, pero no hay claridad de que el proceso va en otro camino. Entonces tratás como de frenarlo, ¿no? Ahora, casos donde ha habido absoluta oposición, nosotros no lo hemos tenido. Conflictos, sí, de adoptados que al ver toda esta historia, o no entenderla más bien, incluso han peleado, han sido muy agresivos con su familia adoptiva. Incluso hay un caso donde el adoptado estaba en la idea de presentar una demanda porque ellos habían sido cómplices y no lo fueron, ¿verdad? No lo fueron. Por eso hay que apoyar mucho y esclarecerles mucho cómo operó toda esa situación, porque entonces no es ni sano con su familia adoptiva y no tiene una familia biológica en quien apoyarse, ¿no? Entonces el vacío existencial del adoptado en ese sentido es muy fuerte. La discriminación, es muy fuerte. Uno cree que no, pero en Europa no han sido como acogidos entre algodones, porque además la estructura étnica, biológica, todo eso tiene un peso en estas sociedades. No digo que todo el mundo, pero tiene un peso. Caminando una vez con uno de los reencontrados que tuvimos aquí en Francia, yo fui a unas visitas con ellos, me invitó a la casa de su familia biológica, adoptiva. Fuimos, los conocí, almorzamos fuera de París, pero a la orilla del Sena, ¿no? Una casa enorme, inmensa, preciosa. Él ya no vivía ahí, pero cuando terminamos de almorzar me dijo: ¿querés descansar o vamos a caminar a la orilla del río? Vamos, y nos fuimos. Y de regreso salimos por el pueblito. Y cuando pasamos había un parquecito, había unos niños en una kermés. Y me dijo: estos niños son de la escuela donde yo estudié. Y seguimos caminando y adelante me dijo: esta era mi escuela. Y yo le dije, Antoine, se llama él, Antoine, le dije: has de tener muy buenos recuerdos. Y mira, Roldo se paró como que lo hubieran estancado con clavos. Y me volteó a ver con una cara un poco descompuesta y me dijo: Maco, me dijo, vos no sabes lo que yo sufrí en esa escuela. Toda la discriminación que yo sufrí.
pues no te imaginas esas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí hay de todo, hay lo más hermoso que te puedas imaginar, pero también hay historias difíciles. Y lo nuestro, o de quien lo haga, no nosotros, de quien lo haga, debe tomar en cuenta eso, porque al final estamos abriendo una posibilidad de reencuentro que debe ser sana, y no siempre para que nosotros digamos, sumamos otro reencuentro, vaya ahí a ver qué pasa. Y nosotros tenemos la particularidad de que luego del reencuentro siempre estamos pendientes que se hablen, que se vean. En esa distancia, por lo menos ahora el internet ayuda mucho, para que esos lazos perdidos por muchos años se puedan empezar a reintegrar poco a poco, ¿verdad? Y eso no es fácil, eso no es fácil. ¿Qué ha sido la experiencia desde el primer caso hace muchos años atrás con lo que se está viviendo hoy en ese periodo para la Liga de Higiene Mental? Mira, nuestro primer caso fue en el 2001, ¿verdad? De don Tomás Choc con su hija Julia. Y desde luego nosotros estábamos en pañales, ¿verdad? Yo siempre lo digo en broma que cuando se reencuentra Tomás con su hija, ellos estaban felices, pero los más felices éramos nosotros, el equipo de trabajo, porque era la concreción de que a lo que nos habíamos metido tenía una posibilidad de volverse realidad. Porque en los 2 años previos, que fue más de trabajo de campo y de caminar, la pregunta era, ¿será que vamos a encontrar a alguno de estos niños perdidos vivo? Cuando encontramos a Julia dijimos sí. Y de allá para acá, obvio, hemos acumulado muchísima experiencia, pero aparte de la experiencia, Haroldo, yo te diría que lo que más hemos acumulado y nos da mucha fuerza en lo que hacemos es el cariño de la gente. Fíjate, todos después de 22, casi 23 años, este programa sigue siendo muy rico en participación y en vínculo, porque como a la gente nunca le ofrecimos, vamos a buscar para castigar a alguien, sino vamos a buscar para resolver tu dolor, tu ausencia. Entonces la gente encontró un espacio humano que hace que hoy día el programa tenga muchos vínculos. Yo te puedo decir que hay 342 aldeas donde viven familiares, donde yo puedo ir a cenar, a comer, me dan donde dormir, son mis amigos, los conozco, me quieren, los quiero. Mira, esa parte es de las cosas más hermosas que uno vive en esto. Porque esto, finalmente, nosotros así lo decimos, y yo muy en particular, Haroldo, para mí esto no es un proyecto de trabajo, este es mi proyecto de vida. Hemos querido salirnos y la gente no nos deja, y aquí nos vamos a morir sin recursos, tal vez haciendo un reencuentro al año, no importa. Porque la gente dice, mientras haya uno, hay esperanza del mío. Y no se vayan, no nos dejen solos. Y no podemos salir ni queremos, ¿verdad? Pero esa experiencia del primero al último, tal vez lo más importante y en términos de la sociedad, es el vínculo que hemos creado, porque el reencuentro de una familia después de 30 años y el esfuerzo que hace la familia para reencontrarse, para reintegrarse, para nosotros es un ejemplo a la sociedad. Esta sociedad se puede reencontrar también igual que una familia y podemos hacer el esfuerzo de empezar a llenar esos vacíos que nos han impedido ser un país con bienestar, con paz, con democracia, con lo que sea. Entonces el reencuentro familiar es un reencuentro para la sociedad. Nosotros en esto buscamos niños desaparecidos, sí, pero en esencia lo que intentamos es contribuir a la formación de un nuevo espíritu ciudadano en los familiares del programa, que son los que nos relacionamos, porque finalmente eso es lo único que nos va a permitir construir un país mejor y ojalá en el futuro sin este tema de las desapariciones que sigue estando en el hilo, ¿verdad? Políticamente sigue estando en el hilo. ¿Cómo es la reacción de la comunidad cuando ve este reencuentro en uno de los miembros del grupo? Fíjate vos que muy positiva, porque en inicio el fin de la guerra estaba muy cerca, ¿no? Entonces había mucho miedo en la gente. Tanto que el 99 y el 2000, que fueron los 2 primeros años, la gente nos decía sí, pero que no se sepa nada. Yo sí quiero buscar, pero que no se sepa nada. Fue en el tiempo que estaba la candidatura de Portillo a presidente. El ambiente en el campo era muy tenso. ¿Te acuerdas? Por el FRG y el respaldo de las PAC y toda la cosa. Entonces nosotros tuvimos una etapa que le llamamos los 2 años de silencio. 99-2000 trabajamos en puro silencio, ¿verdad? Eso sí, caminando el país en comunidades, vinculándonos y toda la cosa, ¿verdad? Pero entonces la gente tenía mucho miedo, en principio. Pero en la medida de que esto permitió, nos decía la gente, mira, para nosotros ha sido muy importante aprender de la gente, ¿no? La gente decía, es que tenemos que hablar con las autoridades de la aldea, ¿no?
porque algunos, la aldea ni siquiera sabía que un miembro, 2 o 3 de su aldea tenían desaparecidos. Lo mantenían en silencio. Después ya se abrieron y la cosa fue cambiando. Pero decía, hay que hablar con la autoridad de la aldea porque ellos tienen que saber qué hacemos. Y no es para dañarlos a ellos, es para nosotros. Y el caso extremo, si querés, todavía antes de que la quitaran y regresara, estaba la base militar de Playa Grande, que fue un punto muy importante en todo el proceso represivo. Y en una reunión hacíamos muchas asambleas y talleres y reuniones con los familiares de Ixcán. Nos dijeron, y lo dijo una señora, me dice, Maco, mira, ¿y por qué no vamos a la base de Playa Grande a hablar con las autoridades, que nos digan qué pasó con nuestros niños? Y yo le dije, mira, pero ahí ya no están los que estaban antes. No importa, me dijo, no importa, pero que sepan lo que estamos haciendo y tal vez nos pueden ayudar. Y organizamos una ida, fíjate vos, con apoyo de Naciones Unidas en aquel tiempo, y fuimos a la base y nos recibieron las autoridades de los militares para el familiar. Entrar a esa base donde sus familiares fue el punto último donde llegaron, fue una reivindicación de dignidad muy importante. Pero para nosotros no estaba, a nosotros nos daba un poco de temor, ¿no? Las familias decían, no, que sepan, no queremos dañar a nadie. Esto no lo hacemos para juzgar a nadie, lo hacemos porque queremos saber si nuestros hijos están vivos o si los podemos encontrar vivos, ¿verdad? Entonces, ese proceso permitió que la gente se fuera empoderando, que es lo que ahora existe. Yo debo decirte, después de toda esa etapa en la que ustedes fueron gente maravillosa en medios que nos apoyaron, como muchos familiares decían, bueno, ¿y los periodistas cuándo? ¿Y cuándo nos van a entrevistar? Al principio no querían saber nada. Ahora están esperando que lleguen los medios, que llegue la prensa, ¿verdad? Porque han aprendido, y este es un principio de psicología, han aprendido que cuando el dolor es privado, duele más, pero cuando lo haces público, duele menos. Y en la medida que los medios difunden esa lucha, ese esfuerzo de la gente, ellos se sienten mucho más livianos en ese dolor que han cargado. Y eso es algo que los medios en general deberían entender desde el punto de vista humano, y no lo entienden, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces, ese proceso ha cambiado, ¿verdad? Y eso ha permitido que en algunos reencuentros las comunidades participen. Porque un principio del programa es que la familia decide cómo quiere su reencuentro. Algunos lo quieren más privado, otros lo quieren más público. Hasta el caso de Bijolón, una aldea de Nevaj, donde la aldea tiene casi 200 gente, estaban todos, una cosa inmensa ese reencuentro de Bijolón, hermoso, ¿eh? Pero otros lo hacen más en privado, ¿verdad? Quieren más la cosa para ellos. Y como en este proceso, uno de los principios nuestros de trabajo es verdaderamente el protagonista de esto es la familia, no somos nosotros. Porque a veces se habla en nombre de las familias y sí, que son protagónicas, pero uno decide. No, aquí los tiempos, las necesidades de la gente son las que mandan. Si la gente te dice, mire, ya está ahí mi hijo, pero yo no me siento todavía preparado, ¿eh? Esperemos el reencuentro, lo esperamos, ¿verdad? Ellos son los que deciden, es su vida, no es nuestra. O lo quieren más rápido, bueno, acelerémoslo. O quieren un reencuentro con banda, y lo hacen con banda, ¿verdad? Y otros lo quieren muy en silencio, muy en silencio. Pero la gente, yo sí te debo decir, la gente del programa cambió muchísimo, ¿verdad? Y hoy sí podemos decir que es sana, tanto, y ustedes lo vivieron, que nuestras asambleas y reuniones, a pesar de que hablamos de temas tan complicados, siempre terminan o terminamos bailando. Porque lo que celebramos es la vida. Y eso no quiere decir no luchar, pero no podemos estar sobre la herida, digamos, victimizando, porque la vida continúa, tus nuevas generaciones están ahí, tienes que atenderlas. Pero eso no significa olvidar, no significa no luchar. Y todas nuestras asambleas, siempre terminamos con parranda. En la de noviembre, igual, en la tarde del domingo, parranda, llevamos marimba y toda la cosa. ¿Por qué? Porque la idea es que la gente se sienta sana, y yo te diría libre, sin pesos, para seguir su propio proceso de lucha y de búsqueda. Estos hombres y mujeres que tienen estos reencuentros con sus familiares en Guatemala, ¿qué pasa después? ¿Se quedan? ¿Regresan? ¿Cómo será su vida después de haber conocido sus propias raíces? Fíjate que son gentes adultas ya, tienen sus propias familias, la mayoría. Que por cierto, en el caso de los adoptados en Europa, en Canadá igual, pero en Europa, que es con quien más hemos trabajado, lo que los impulsa a buscar su origen es porque tuvieron sus hijos. A mí me lo han dicho más de uno. Es que yo ahora no sé, cuando me pregunte mi hijo de dónde soy, quién soy, ¿qué le voy a decir?
entonces los impulsa, digamos, como a buscar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso, digamos, está como muy presente en la gente, digamos, que va buscando, que va tratando de encontrar una respuesta, porque la desaparición tiene demasiadas preguntas abiertas para ellos, pero demasiadas. Y como no se hablan, ni siquiera entendés lo que les duele, ¿verdad? Resulta que hay una señora que tiene desaparecido su hijo, logra hablar de eso, pero sentís que no camina totalmente, porque al cabo de los años te cuenta además que le quitaron a su hijo, pero además la violaron varios soldados o varias gentes en esa acción. Y aunque ella tenía un proceso abierto ya de cierta sanidad en la búsqueda de su hijo, tenía otro dolor, un secreto en el tema de la violación, ¿verdad? Es muy complicado, ¿verdad? Ustedes creo conocieron y se recordarán a Lucía Pérez de Paz. Ella tenía 32 desaparecidos, ahora le quedan 28, encontramos a 3, pero en la historia de Lucía hay 40 preguntas ahí escondidas todavía, y ella sufre mucho, ¿verdad? Porque hay hermanos, hay sobrinos, hay de todo, y todos tienen una relación distinta, tuvieron una relación distinta con ella, historias distintas, secretos distintos. Entonces, ¿cómo trabajas eso? Tienes que trabajarlo desde el punto de vista humano, ¿ya? Yo reitero mucho esto, pero les pido si quieren meterse a buscar niños, háganlo, necesitamos que se meta más gente, pero háganlo con un componente humano, si no, no tiene sentido. A la gente ya no le puedes crear más dolor, ya no, pues es que de verdad es... por eso yo tengo una admiración profunda, Haroldo, por este pueblo nuestro, porque me ha tocado vivirlo por muchísimo tiempo, casi toda mi vida te diría, y en medio de tanto sufrimiento, de tantas pérdidas, de tantos problemas, tenemos una gente muy fuerte, muy luchadora y muy trabajadora, y ahí siguen con sus procesos de vida y sus comunidades. Lastimosamente no tenemos un Estado ni autoridades que potencie toda esa virtud que tiene el pueblo nuestro. Sería un pueblo maravilloso con autoridades distintas, siempre lo hemos dicho. Pues muchas gracias por tus reflexiones, tus experiencias, y estoy seguro que a nuestras audiencias esto los va a enriquecer más. No, desde luego, y gracias a vos, ¿verdad?, a tu equipo, porque yo sé que es una época complicada en todos estos temas, pero cuando uno se da cuenta, como ahora que nos encontramos de nuevo, de que seguimos estando en lo mismo, no puedo menos que sentirme súper contento y agradecido, Haroldo, ¿verdad? Porque eso quiere decir que en este país seguimos estando con esos hilos, ¿verdad?, de colores de nuestros pueblos que nos dan esperanza. No hay que perderla nunca, y para los que nos escuchen, no pierdan la esperanza de que este país tiene que cambiar, pero tiene que cambiar con el esfuerzo nuestro. Nadie nos lo va a regalar, nadie. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.